Hola, hola. ¿Cómo está toda la gente que nos está sintonizando? Todos los residentes de cirugía general, ¿cómo están? Preséntense aquí en el Zoom, en Facebook también ya estamos en vivo a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien aprovecho para darles las gracias por el espacio. Ahora bien, dando las 8 en punto horario del Centro de México, arrancamos este gran programa, La Voz del Residente en Cirugía General. Queremos ser, como dice el mismo nombre, la voz de ustedes. Es por eso que los invito, primero que nada, que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente. Así de fácil, así de sencillo nos encuentras, no tiene mucho pierde. Y está el Telegram también, que es donde lo quiero invitar para que este programa tenga o cumpla su propósito de ser la voz de todos ustedes. Está el Telegram, voy a poner el link para las personas que me están viendo en Facebook, voy a poner ahí el link para que le cliquen y estén ahí con toda la comunidad, con todos los residentes a lo largo y ancho de la República Mexicana y a lo largo y ancho de Latinoamérica. Tenemos residentes de todos lados, entonces nos comparten todo lo que pasa en sus sedes y así aprendemos todos juntos. Ahora bien, ya que dije el Facebook, ya que dije el Instagram, el Telegram, también estamos en YouTube, Medical Legal Center. Así de fácil nos encuentras, Medical Legal Center. Te suscribes y todos los miércoles, damas y caballeros, tendrán contenido enriquecedor, contenido de valor acerca de cirugía general. Todos los miércoles. Ahí vamos a estar. Bueno, si usted que me está viendo es nuevo en estos webinarios, le explico cómo está la dinámica. Es muy sencilla. Nuestra doctora invitada tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, iremos con nuestra doctora mentora para que pueda complementar la charla, la exposición. Si tiene preguntas, las hace. Y después pasamos con el mejor público que existe, que son los residentes en cirugía general. ¿Para qué? Para que hagan sus preguntas, manden saludos, felicitaciones o que también complementen la charla. Yo, Antonio Vázquez, les daré voz a sus comentarios y sus preguntas y se responderán en vivo y en directo a través de la plataforma Zoom y en Facebook, como ya lo dije anteriormente. Entonces, para que se animen a dar sus preguntas, a hacerlas más que nada, ¿no? Bueno, antes de comenzar, me gustaría dirigirme a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para adiestramiento, bueno, algún adiestramiento o simplemente tener la práctica con Medical Legal Center, no duden en contactarnos sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, presento el tema que vamos a tener en esta noche de hoy, aunque todavía es de día en algún lado de la República, vemos todavía el solecito, estamos en horario de verano, que en personal me encanta, pero bueno, son las 8 de la noche, vamos arrancando. Está el tema, ruptura hepática en el síndrome de HELP. Vamos a tener una revisión del tratamiento quirúrgico. Todo esto de la mano de la doctora Kenia Escamilla Orzuna, R3 de cirugía general, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente se desenvuelve en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Vamos a ver si ya está por aquí nuestra doctora invitada, que bueno, dicho sea de paso, estamos de manteles largos, es una gran invitada. Le voy a pedir a la doctora que si pueda levantar la mano para encontrarla fácilmente. A ver, aquí está. Listo, lo vamos a nombrar, lo vamos a hacer panelista para que pueda compartir su pantalla e iniciar su presentación. Listo, doctora Kenia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, adelante, los micrófonos son suyos. ¿Visualiza bien la pantalla? Sí. Perfecto. Pues en primera instancia, pues agradecer la invitación y darles la bienvenida a la sesión clínica del día de hoy. La patología que vamos a abordar es una complicación poco común con la cual un cirujano general no está muy familiarizado. Sin embargo, es importante el conocimiento de la misma para hacer el diagnóstico oportuno y dar el tratamiento adecuado. Pues está de más presentarme, soy la doctora Kenia Escamilla Orzuna, soy residente de tercer año del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Les voy a presentar un caso clínico que tuvimos en el hospital y posteriormente vamos a hacer el abordaje de esta patología
para hablar de las pautas de diagnóstico y tratamiento. Entonces, en el abordaje o presentación de nuestro caso, tenemos que es una paciente femenina de 32 años, como antecedentes heredofamiliares, tiene una hermana con cáncer de mama y personales no patológicos. Ella es originaria, residente de Huajuapan de León, que es un municipio del estado de Oaxaca, es casada, tiene secundaria terminada y es ama de casa. En sus antecedentes ginecobstétricos, ella es una gesta 3, cesárea 2, refiere que fue las cesáreas por falta de progresión de trabajo de parto, y en este momento tiene un embarazo de 34 semanas por ultrasonido, desconoce la fecha de su última menstruación, ha tenido un adecuado control prenatal con 5 consultas en lo que va de su embarazo y se ha realizado 2 ultrasonidos. Tiene un Papá Nicolau, el cual está negativo, y como antecedentes personales patológicos, tiene una apendicectomía en 2011 sin ninguna complicación. Ella inicia su padecimiento actual 48 horas previo a su ingreso con un cuadro clínico caracterizado con dolor abdominal, ella lo refiere a la región del epigastrio, 8 de 10 en la escala de EVA, se encontraba diforética y con elevación de las cifras tensionales. Acude con un facultativo quien administra hidralacina, sin embargo, 24 horas del cuadro clínico se agregan náuseas y vómito con persistencia de las cifras tensionales, es por eso que es referida a una unidad de segundo nivel. Ya aquí, a la exploración física, pues encontramos que es una paciente neurológicamente íntegra, no había cefalea, no había acúfenos, no había fosfenos, las pupilas estaban isométricas, los campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardíacos de adecuada frecuencia, abdomen globoso, claro, expensas de un útero gestante, tiene un fondo uterino aproximadamente de 24 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 145, el dorso se encontraba a la derecha del producto y al tracto vaginal el cervix estaba posterior, estaba cerrado y no tenía pérdidas transvaginales. Las extremidades tenían adecuado llenado capilar, no había datos de edema. Encontramos sus signos clínicos en una paciente con una TA de 150-60, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 37.5 y un índice de masa corporal de 26.7. Dentro del abordaje solicitamos paraclínicos, dentro de los estudios de laboratorio nos llamaba la atención la presencia de plaquetopenia, tenía 99,000 plaquetas, su química sanguínea tenía un ácido úrico de 44.8 y las enzimas hepáticas se encontraban elevadas, tenía una AST de 400 y una ALT de 320. Su perfil de coagulación tenía un INR de 1.2 y el examen general de orina nos reportaba proteínas, aproximadamente 400 miligramos sobre decilitro, y leucocitos incontables. Solicitamos obviamente un ultrasonido obstétrico, donde nos reportaba un producto único vivo, con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. La placenta se encontraba anterior, sin datos de desprendimiento o sangrado, y tenía un índice de líquido amniótico dentro de parámetros normales. Entonces, los diagnósticos de preeclampsia con datos de seguridad y síndrome de Feld, por lo cual decidimos intervenir quirúrgicamente a la paciente el día 10 de noviembre del 2020. Dentro de los hallazgos transoperatorios, pues obtuvimos un producto único vivo, masculino, de 3 kilos, 2 kilos 860 gramos, 45 centímetros, y le dieron un upper de 7-8. Así como un hematoma hepático subcapsular de 10 por 10 centímetros, por lo cual decidimos realizar una laparotomía exploradora en ese mismo evento quirúrgico. Se evidenció que había sangrado a nivel hepático y empaquetamos aproximadamente con 5 compresas y nos dieron un sangrado de 1,500 mililitros. En el postquirúrgico, la paciente presentó datos francos de choque hipovolémico, sus estudios de control tenían una hemoglobina de 5.5 y las plaquetas habían descendido hasta 80,000, por lo cual se pasó a un segundo tiempo quirúrgico, donde se evidenció un hemoperitoneo aproximadamente de 1,000 mililitros y sangrado hepático. Lo que se hizo fue empaquetarla de nuevo y nos dieron un sangrado de 1,000 mililitros. En este evento quirúrgico se transfundieron 6 concentrados eritrocitarios, 10 plasmas frescos y una féresis plaquetaria. Se envía a nuestra unidad, que somos una unidad de tercer nivel. Estaba en mal estado general, con apoyo mecánico ventilatorio, tenía PAMS no perfusorias, tenía una TA de 89,58, hemoglobina de 5.5 y datos francos de coagulopatía por consumo. Ante este cuadro, pues decidimos pasarla a una cirugía de control de daños.
Aquí evidenciamos una hemoperitonía aproximadamente de 1500, tenía un hematoma hepático subcapsular que se encontraba roto en el lóbulo izquierdo, grado 3. Decidimos realizar ligadura de la arteria hepática común, la arteria hepática izquierda accesoria y colecistectomía. Aquí transfundimos 3 plasmas frescos y 5 concentrados eritrocitarios. A las 48 horas, después de esta cirugía de control de daños, pasamos al second look, en el cual no había evidencia de sangrado activo, el hígado se encontraba de adecuada consistencia, coloración y el hematoma se encontraba limitado. Con una adecuada evolución clínica, los estudios de laboratorio se encontraban dentro de parámetros normales, tanto los tiempos de coagulación como las pruebas de función hepática. Sin embargo, esta es la imagen que encontramos en este second look. Entonces podemos ver que todo el lóbulo izquierdo se encuentra comprometido, pero está contenido. Sin embargo, a los 5 días la paciente presentó fiebre, por lo cual decidimos realizarle un control tomográfico, en el cual nos reportaron que había una amplia zona de necrosis en el lóbulo hepático del lado izquierdo y un hematoma dentro del parénquima aproximadamente de 15 por 10 centímetros. Por lo cual decidimos pasarla a otro tiempo quirúrgico, donde evidenciamos, como ya nos había reportado el ATAC, este tejido necrótico, así como el hematoma, por lo cual decidimos realizar la hepatectomía izquierda. Este es el estudio de imagen de la paciente, es una tomografía, aquí podemos ver un corte coronal, es un estudio no contrastado, donde nos reportaban estos cambios de densidad a nivel del lóbulo hepático izquierdo. En unidades Humphrey, pues eran compatibles con sangre y el hematoma que ellos nos reportaban. Estas son las imágenes de la cirugía. La imagen que ven a su lado izquierdo, pues es cómo entramos y encontramos las características en las que se encontraba el lóbulo hepático izquierdo, y la que ven a su lado derecho, pues es cuando ya habíamos realizado la hepatectomía izquierda. La evolución fue favorable, le agregamos a los 5 días, control tomográfico normal, estudios de laboratorio normales, incluso las proteínas en orina disminuyeron hasta 50 miligramos sobre decilitro. Entonces ya con este preámbulo podemos entrar de lleno a la patología de la cual vamos a abordar o vamos a hablar el día de hoy, que es la ruptura hepática en el síndrome de Hell, sobre todo la revisión del tratamiento quirúrgico. Vamos a ver que el síndrome de Hell es una complicación obstétrica que está descrita desde 1983 por el Dr. Weinstein. Como ya sabemos, está caracterizada por la presencia de hemólisis, hay elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Se trata de una entidad clínica considerada como una variante, no es una complicación de la preeclampsia. Antes estaba estipulado que la preeclampsia desencadenaba este síndrome. Hoy sabemos que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos habla que el síndrome de Hell es una variante o una complicación que puede o no estar presente en las pacientes con preeclampsia. Es por eso que llegaron a la conclusión que una patología no iba de la mano con la otra, ya que hasta en un 15 o un 20% de los casos se presentaba el síndrome de Hell sin proteinuria ni hipertensión arterial. Aparece en 5 a 9 de cada 1000 gestaciones y en el 10 al 20% se acompaña de preeclampsia. En el 70% de los casos aparece antes del parto, como es nuestra paciente. En el 80% por debajo de la semana 37 de gestación, que es otro criterio que tiene nuestra paciente, y el 10% por debajo de la semana 27 de gestación. Puede presentarse también en el posparto, las 48 horas después de la resolución del embarazo, pero puede aparecer incluso 7 días después. En cuanto a la fisiopatología, ya que la etiología no está clara en gran medida, ha sido difícil desarrollar medidas preventivas o terapéuticas eficaces. Se han sugerido factores de riesgo, incluidos polimorfismos genéticos, una mala adaptación inmunitaria, y se cree que estos factores de riesgo causan un mal desarrollo placentario, como ya lo sabemos, reducción de la presión de perfusión uteroplacentaria con isquemia e hipoxia. Se cree que esta isquemia placentaria desencadena la liberación de factores vasoactivos que provocan un desequilibrio en los factores angiogénicos y antiangiogénicos circulantes. Y esto nos va a conducir a una endoteliosis generalizada. Esta imagen que les muestro aquí, pues es de lo que les estoy hablando, estos factores de riesgo, como la disminución de la perfusión uteroplacentaria juega un papel muy importante con estos factores vasoactivos, dentro de los que encontramos pues el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral beta, interleucina 6, interleucina 10, óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno,
entre otras. Y esto nos va a llevar a una endoteliosis sistémica. El aumento de la vasoconstricción, esta endoteliosis puede ser sistémica, puede ser a nivel glomerular, cerebral o hepática. El aumento de la vasoconstricción pues conlleva a un aumento de la permeabilidad vascular. Esto lo vamos a ver clínicamente como edema. La disminución o esta alteración en los factores vasodilatadores y vasoconstrictores nos llevan a un aumento de las resistencias vasculares, con ello la hipertensión, en algunos casos preeclampsia e eclampsia. También el aumento de las resistencias vasculares nos va a llevar a un aumento del volumen plasmático y con esto pues también una afectación glomerular. A nivel glomerular, esta endoteliosis nos ocasiona aumento de la permeabilidad y con esto pues la proteinuria que tenemos en algunas pacientes con preeclampsia. A nivel cerebral se ha visto que esta endoteliosis puede causar afectaciones a nivel de la barrera hematoencefálica y esto aumentar la permeabilidad de las células endoteliales, ocasionando edema cerebral. Con esto la cefalea, acúfenos, fosfenos y en algunos casos pues las crisis convulsivas que nos llevan a la eclampsia. Y a nivel hepático, que es el tema que más nos interesa el día de hoy, vamos a ver que la endoteliosis en los vasos hepáticos puede causar cambios en las enzimas hepáticas. Con esto también puede conducir a una anemia hemolítica microangiopática, necrosis periportal, síndrome de HELLP, y esta parte de necrosis periportal es sumamente importante porque ya se ha visto, voy a abordar más adelante, que estos pueden ser sitios potenciales de sangrado y con ellos pues desarrollarnos el hematoma y posteriormente la ruptura hepática. En cuanto al cuadro clínico, pues las manifestaciones son, como ya sabemos, dolor epigástrico, puede ser un dolor localizado en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómito. Hasta un 20% de las pacientes pueden presentar síntomas visuales, no es en todas las pacientes. El 85% de las pacientes pueden presentar hipertensión y proteinuria, así como edema, y pueden referirnos a aumento de peso en los días previos, por lo que ya hemos platicado. Y este síndrome de HELLP nos va a llevar a las complicaciones, tanto maternas como fetales. Dentro de las complicaciones maternas, pues es este hematoma subcapsular. Puede haber también desprendimiento de placenta, muerte materna. A nivel fetal, pues restricción del crecimiento intrauterino y pues la muerte del producto también. Vamos a ver que la ruptura hepática en el síndrome de HELLP es una complicación rarísima, tiene una elevada mortalidad, se presenta en el 1% de los pacientes y compromete, como ya les mencionaba, la vida del binomio madre e hija. Esta fue descrita principalmente por Abercrombie en 1844. Como dato cultural, pues el doctor John Abercrombie fue un médico filósofo, filántropo escocés. Él proporcionaba atención médica gratuita a los enseñó a estudiantes, aprendices y publicó temas principalmente sobre enfermedades del cerebro y la médula espinal, considerado estos temas como el primer libro de texto de neuropatología. También envió la primera descripción de las características clínicas de una úlcera duodenal perforada por una autopsia y describió pues la ruptura hepática. Vamos a ver que el origen de las alteraciones sistémicas iniciales en las pacientes con preeclampsia, eclampsia, son debido a una hemólisis intravascular. Esta hemólisis va a ser secundaria, como ya les comentaba, a una microangiopatía trombótica. Este proceso resulta de daño endotelial en los pequeños vasos, lo que hace que haya exposición del colágeno subendotelial, acumulación de trombos de fibrina. Esta acumulación de trombos, pues fisiopatológicamente nos va a llevar a áreas de infarto hepático. Esto va a desencadenar la neovascularización del parénquima y la predisposición del tejido a sufrir rupturas. Entonces, durante estos periodos hipertensivos pueden coalescer todos estos formando el hematoma subcapsular con la consiguiente ruptura del hematoma debido a un traumatismo menor o una expansión del hematoma con sangrado intraperitoneal, choque y pues la muerte del paciente. Los hallazgos histopatológicos en estos pacientes van a incluir necrosis periportal focal, puede haber depósitos de fibrina en los sinusoides normales y aquellos que tienen áreas de necrosis pueden sangrar, que es lo que ya les comentaba, y esto va a llevar a la formación de los hematomas subcapsulares hepáticos.
Entonces, el aumento de la presión, las crisis convulsivas, incluso un traumatismo menor, pueden ser que estos hematomas se rompan y lleven pues se desencadene todo esto de lo que ya hemos venido platicando. La formación del hematoma se ha visto que es más frecuente que se lleve a cabo en el lóbulo derecho. Hay un estudio de 1983 de Henry y colaboradores en donde estudiaron a 75 pacientes con presencia de hematomas hepáticos y encontraron que en el 75% de estos hematomas se encontraban en el lóbulo derecho, en el 11% en el lóbulo izquierdo, las cuales son las características de nuestro paciente, y el 14% se encontraba en ambos lóbulos. Las manifestaciones clínicas pues son inespecíficas y aquí la sospecha clínica es fundamental para llevar el diagnóstico y el tratamiento adecuado de esta patología. Los síntomas pues son náuseas, vómito, epigastralgia, disnea, dolor, puede haber datos de choque hipovolémico y puede indicar, eso nos puede indicar ya la ruptura capsular o la hemorragia severa. En cuanto al manejo médico, como ya les mencionaba, requiere sumamente la sospecha clínica para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Y como sabemos, pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces es de suma importancia que tengamos muy clara esta patología. El manejo adecuado de la lesión hepática va desde un manejo conservador. Las guías de trauma lo manejan como un manejo operativo, las 2020, con terapia de las complicaciones o bien un manejo quirúrgico en combinación con una terapia de soporte que incluye infusión de líquidos, sangre o algún otro derivado. Entonces vamos a ver que en este manejo operativo o manejo médico pues necesitamos abordar tanto la parte de los laboratorios como de imagen. Vamos a ver a nivel de los estudios de laboratorio alteraciones del síndrome de Hell que ya hemos platicado, VHs, PTHs, tiempos de coagulación. En cuanto a imagen, pues tenemos dos vertientes, el ultrasonido y la tomografía. Las guías dicen que el gold estándar pues es la tomografía, ya que tiene gran sensibilidad, sin embargo, esta no se puede llevar a cabo en pacientes que están hemodinámicamente inestables. El ultrasonido pues tiene como ventajas que es fácil, es económico, pero es operador dependiente. En cuanto a la sensibilidad y la especificidad, como ya les mencionaba, pues la tomografía tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100% a comparación con el ultrasonido. Es por eso que nos marcan las guías que el gold estándar pues va a seguir siendo la tomografía simple y contrastada. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que el trauma hepático no hay guías que nos normen el trauma hepático en las pacientes con preeclampsia o síndrome de Hell. Entonces nos apoyamos de estas guías de trauma, las últimas son estas guías del 2020, estas actualizaciones. Ellos nos abordan que un paciente adulto hemodinámicamente inestable pues va a ser aquel que tiene una presión arterial sistólica menor de 90 con evidencia de choque hemorrágico. Puede haber alteraciones a nivel de conciencia, la necesidad de apoyo de fármacos vasopresores y requerimientos transfusionales. Ellos dicen más de 4 unidades en las primeras 8 horas. Ellos dividen el trauma hepático en cuanto a estas clasificaciones, que es del estado hemodinámico, y pues la clasificación que ya todos conocemos de hematoma y laceración. En cuanto al estado hemodinámico, ellos lo dividen como moderado, severo y menor. Este va a ser compatible con el grado 1, por ejemplo, el grado 1 es un estado hemodinámico menor que abarca más o menos la clasificación de la AST 1 y 2 y hemodinámicamente nuestro paciente se va a encontrar viable. Un grado severo pueden hacer todas aquellas lesiones grado 3 o 4, en las grado 4 pues ya que sean pacientes inestables y las grado 3 que sean pacientes que estén hemodinámicamente estables. En cuanto pues la clasificación de la AST que ya todos conocemos, pues nos dan 5 grados de trauma hepático, va a depender del hematoma, si hay hematoma y laceración. Entonces en este caso nuestra paciente tenía un grado 3, donde nos dice que hay un hematoma subcapsular mayor al 50%, que hay ruptura subcapsular o del parénquima hepático, o la presencia de un hematoma intraparenquimatoso mayor a 10 centímetros.
En cuanto al manejo del trauma hepático, que es el tema que nos toca abordar el día de hoy, el punto más importante y el que tenemos que tener siempre presente, pues es la estabilidad de nuestro paciente. Si encontramos que es una paciente que está hemodinámicamente estable o inestable, eso van a ser las pautas para el manejo que nosotros vamos a dar. Entonces, ante una paciente que tenemos hemodinámicamente estable, lo que tenemos que hacer en primera instancia, pues es realizar una tomografía. En las guías dicen que si en nuestro medio no hay tomografía, incluso podemos hacer un lavado peritoneal con todos los riesgos que pues esto conlleva, como ya sabemos. Y aquí lo divide, como ya les decía, si es moderado, severo o si es una lesión menor. Si vemos que puede haber datos de sangrado, en este algoritmo nos marca las dos vertientes, si hay datos de sangrado, no hay datos de sangrado. En esta, pues si hay datos de sangrado, podemos realizar una embolización, una angioembolización. Si no tenemos datos de sangrado, lo que tenemos que hacer pues es darle seguimiento con laboratorios, con estudios de imagen a la paciente y en caso de que no haya ninguna otra patología que requiera un abordaje quirúrgico, pues se le puede dar este manejo operativo. ¿Qué pasa si nosotros no podemos hacer esta angioembolización? Pues se debe reconsiderar hacer otra angioembolización. En caso de que no fuera posible o que nuestro paciente siguiera hemodinámicamente inestable, lo que sigue pues es llevar a cirugía, ¿no? En caso de que nosotros podamos llevar a cabo esta angioembolización, pues vamos a continuar con este manejo operativo, que van a ser única y exclusivamente evaluaciones seriadas, con TACs, y esto siempre y cuando haya ausencia de otras lesiones que requieran cirugía. Cuando tenemos un paciente que está hemodinámicamente inestable y realizamos un estudio FAST y vemos que hay una lesión grado 4, iniciamos este protocolo de transfusión masiva y entonces llevamos a la paciente inmediatamente a una cirugía, que fue lo que hicimos con esta paciente. Entonces ya tenemos a nuestra paciente que está hemodinámicamente inestable y ahora tenemos que ver, entramos, vemos si el sangrado es mayor o si el sangrado es menor. Si vemos que es un sangrado mayor, las guías nos dicen que hagamos que es el manejo no operativo, que es el control de la hemorragia, el control de la fuga biliar y el inicio de la reanimación. Entonces, de igual manera, se debe iniciar este protocolo de transfusión masiva. Se debe evidenciar si se puede llevar a cabo el control con un empaquetamiento, si se puede solucionar con la maniobra de Pringle o si tenemos que hacer una angiografía intraoperatoria. Entonces, ya una vez que nosotros evaluamos estas vertientes, vemos si podemos controlar el sangrado o si no se puede controlar el sangrado. Entonces, podemos controlar el sangrado, tenemos que checar de dónde es el sangrado, si el sangrado es de la porta, si el sangrado es de una arteria hepática o si el sangrado es dentro del parénquima. Ellos nos dicen que si es un vaso, ya sea vena o arteria, lo primero que debemos hacer pues es repararlo. En caso de que sea una arteria, pues se debe hacer una ligadura selectiva. Y como pues si hacemos la ligadura de la hepática común, pues tenemos que quitar la vesícula para evitar la necrosis de la misma. El riesgo de que nosotros hagamos estas ligaduras de las hepáticas, pues son lo que ya vimos, que haya necrosis de lóbulos o de algunos segmentos, y pues la terapia, ya sean las resecciones anatómicas y no anatómicas, deben ser llevadas a cabo por un médico que esté capacitado en esto. Si vemos que es un vaso que se encuentra dentro del parénquima, pues podemos ligarlo, podemos hacer efecto ya sea bipolar, monopolar, con haz de argón, algún hemostático, alguna sutura, algún parche de aumento, llevar a cabo el taponamiento hepático, como ya les comentaba. Pero ¿qué pasa cuando no podemos controlar este sangrado? Lo que tenemos que hacer o lo que ellos proponen que hagamos pues es la reparación hepática y el aislamiento hepático. Con este aislamiento pues tenemos varias vertientes. Podemos hacer bypass de la vena mesentérica superior a la vena axilar, podemos colocar endoprótesis, podemos hacer derivaciones aortocavas, podemos usar estos balones de resucitación aórticos endovasculares que son los REBOAS. Y todo esto va a depender si el sangrado es suprahepático o si es retrohepático a nivel de la cava. Una vez que ya hayamos hecho el control del sangrado, pues vamos a pasar a nuestra paciente, si así lo requiere, a una unidad de cuidados intensivos. Estas pacientes siempre nos vemos beneficiados
de manejo y en caso de que tengamos un sangrado menor, como ya les decía, pues podemos llevar a cabo, pues, lo que ya les decía, el uso del monopolar, el uso del bipolar, la coagulación, el uso de agentes hemostáticos y, pues, en algunos casos, pues, la reparación hepática, ¿no? Verificar que no haya otras lesiones y si no es así, pues, darle vigilancia únicamente a nuestra paciente. El tratamiento debe ser enfocado principalmente a salvar la vida del paciente, que es lo que conocemos como cirugía de control de daños, y con empaquetamiento, ligaduras arteriales. Una vez que estén mejoradas las condiciones de la paciente, llevamos a la paciente al second look con el desempaquetamiento y entonces sí realizar el tratamiento definitivo que vayamos a tomar con esta paciente. Las series reportadas en la literatura de los hematomas hepáticos dicen o nos hablan de que las pacientes que tienen manejo operativo o este manejo médico tienen obviamente un mejor pronóstico y menor mortalidad que las pacientes que son sometidas a un procedimiento quirúrgico. Pero, sin embargo, el 96% de las pacientes que tienen ruptura hepática son sometidas a cirugía y la mortalidad posoperatoria de esas pacientes es aproximadamente del 40%. Entonces, pues no es nada despreciable. Entonces, pues ya para concluir, hacer como un resumen, vamos a ver que el síndrome de HELLP es una complicación tardía que se puede presentar en la preeclampsia, la cual obliga a enfatizar la importancia en cuanto a las medidas de prevención para evitar la ocurrencia de la ruptura hepática. El reconocimiento temprano de esta complicación junto con un manejo quirúrgico agresivo y multidisciplinario son las bases para disminuir la morbimortalidad asociada y con esto pues tener menos muertes maternas y menos muertes fetales. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Kenia, le agradezco su exposición. Vamos a pasar con los comentarios de nuestra doctora, discúlpenme, tenía la cámara tapada, con nuestra doctora mentora, la doctora Elena López Gavito. Como todos los miércoles, tenemos el placer de tenerla con sus asertivos comentarios. Y antes de pasarle los micrófonos a Elena, me gustaría felicitarte, Kenia. Excelente exposición, muy puntual y muy complicada de desmenuzar. Entonces, creo que dentro del tiempo lo hiciste excelente. Y bueno, pasamos con nuestra doctora mentora, Elena López Gavito. Me da un gusto saludarte. Pues igualmente es para mí pues un placer poder estar ahorita comentando cosas porque realmente esto sí, desafortunadamente a mí se me está haciendo, a mí sí me ha tocado ver estos casos y créanme que es algo muy difícil tanto para el obstetra como para el cirujano. Quiero comentarles primero que nada que en grandes estudios que se han realizado, por ejemplo, en nuestro país, en 15 años, el Instituto Mexicano de Seguro Social solo reporta, pues, 79 muertes maternas derivadas de una ruptura subcapsular del hígado. Entonces, a veces está subreportado, pero aquí lo más importante, como lo dijo Kenia puntualmente, es la sospecha. Si nosotros tenemos un seguimiento, como es el caso de una paciente que cursa con enfermedad hipertensiva del embarazo o que cursa con proteinuria y se le están haciendo sus chequeos, pues no esperar a mucho tiempo para citarla. Muchas veces hay que tener preventivamente la cita con lo que sería la hematóloga, y cuando estas cosas se suceden, se presenta una situación de alarma y se llama código Mater. Este código Mater está descrito en toda la literatura porque precisamente uno de los retos del milenio es disminuir la muerte materna. ¿Y cómo se está logrando? Pues a base de la prevención y de atacar oportunamente esto. Desafortunadamente con la pandemia, mucho de esto se vino abajo y se incrementó muchísimo la muerte materna por este motivo, por la asociación con COVID y con enfermedades del embarazo. Pero bueno, el solo hecho que la paciente te mencione epigastralgia y que ha estado con un control de embarazo mencionando todas estas eventualidades, pues hay que estar
expectante. Y tú me decías que se pasa a terapia intensiva. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tempranamente hacer los estudios y tenerlas en terapia porque primero están vigiladas. En segundo lugar, contamos con todo el equipo multidisciplinario porque tiene que participar el nefrólogo, el cardiólogo por las crisis hipertensivas, el intensivista, el hematólogo y obviamente el obstetra. El obstetra que va a tratar de extraer el producto en el momento en que la paciente se encuentra bien. Porque en ocasiones el no hacerlo a tiempo pues complica más la situación. Ahora, ¿qué es lo más grave de este caso? Que a veces puedes estar platicando con la paciente y de repente dice, me duele y abruptamente presenta un choque. Y tú dices, bueno, pues, ¿qué pasó? O puede presentar varias patologías, y sobre todo cuando no tiene una placenta previa o no se sabe que tenga una crisis hipertensiva. Entonces, la proteinuria puede estar discreta, como dijo Kenia, y no sospecharla, pero cuando se presenta, precisamente se llama GEL por la asociación de estas enzimas elevadas y el problema de las plaquetas y de coagulación. Y vale la pena mencionar que afortunadamente se ha incidido en la mortalidad con este código Mater. ¿El código Mater en qué consiste? Consiste en una llamada de auxilio a todos los que pudieran estar involucrados, que es el angiólogo, el vascular, el intervencionista para hacer tratar de hacer las trombolizaciones, etcétera, pero que ellos estén ya previamente en un esquema de llamada. Esto no puede ser de un día para otro, ni que eso esté en el papel. Tiene que haber todo un organismo, porque mencionabas hasta inclusive el balón y mencionabas muchas cosas, pero que realmente deben estar en la unidad. Muchas veces en todas las clínicas pequeñas y hospitales, sobre todo rurales, que ha llegado hasta allá el tema a lo que se refiere el código Mater, sí tienen el famoso carro rojo, ¿verdad? Pero a veces el carro rojo nada más está pintado de rojo porque no tiene todo lo que necesitamos. Entonces, pues realmente otro de los grandes secretos es trasladar oportunamente a la paciente a una unidad de mayor capacidad resolutiva. En el lugar donde está Kenia es un tercer nivel, es un hospital de alta especialidad. Pero, por ejemplo, el reporte que yo tengo y es el artículo que les quiero compartir, que está publicado en la revista Cirujano General, esta se trasladó ni más ni menos que en Guadalajara al Centro Médico de Occidente. Y pues, por fortuna, tanto la madre como el hijo salieron adelante, pero hubo necesidad de actuar de inmediato. Y cuando mencionabas tu control de daños, a mí me encantó, porque muchas veces el querer irse a meter a resolver algo de hígado cuando no tienes un entrenamiento en HPV, cuando no tienes las engrapadoras, cuando no tienes sangre suficiente, cuando no tienes la destreza para manejar esto, pues nada más tienes que ir a empaquetar y salirte. Entonces, muchas veces el control de daños nos ayuda a tener, primero, paciente, porque hay veces que está tan chocada, no tenemos sangre y todo eso, y lo que necesitamos es empaquetarla para dar tiempo o a trasladarla o a tener todos los insumos que se requieren para hacer este tipo de cirugía, porque pues en un tercer nivel sí hay radiólogos intervencionistas, en un segundo nivel puede ser que lo haya, pero hay lugares, aunque sea segundo nivel, que no necesariamente, sobre todo en los hospitales generales de zona, no hay intervencionistas. Entonces, pues creo yo que aquí es sensibilizar oportunamente a todo el equipo médico para actuar a esta llamada y poderlo trasladar. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo tuvimos la oportunidad de participar en un evento precisamente en donde se analizaban todas estas causas y pues cuál fue el secreto del estado para llegar a controlar este tipo de trastornos
sobre todo a nivel del hematoma subcapsular de hígado, que ojalá no se rompiera nunca, pero hay veces que ya está. Entonces, ¿cuál es la conducta expectante? Pues no esperar a que sangre, tener todo listo, si no sangra, qué bueno, y estarlo monitorizando, como menciona. Ese diagrama de flujo que Kenia presentó está muy bueno, aunque está cargadito, hay que amplificarlo y tenerlo en los servicios, porque ese te va llevando de la mano a decir qué es lo que vas a hacer. Pues ya en el quirófano tener un excelente anestesiólogo, pero también tener sangre, porque la palabra clave es sangre. Cuando estás en una emergencia obstétrica de esta magnitud, quien te salva realmente es la que se mueve a conseguir la sangre y el anestesiólogo, porque tú estás tan metido en el campo operatorio que tú no tienes tiempo para lo demás. Entonces, realmente este trabajo que se tiene que hacer preventivamente, reuniones de este comité de Código Mater, ¿con qué objeto? Con el objeto de estar todos listos a la llamada y no esperar a que, oye, es que hago 20 minutos, no, es que hago 30 minutos ya que está sangrando. Entonces, esto es muy importante y cuando entramos al quirófano ya está ahí el angiólogo o ya está ahí el experto en HPV. No necesitamos tener el estrés agregado de que está la paciente grave y ustedes saben que cuando una paciente obstétrica fallece de muerte relacionada con el embarazo, se viene todo el equipo de salud porque se tiene que reportar hasta la Organización Mundial de la Salud, porque es un reto del milenio. Entonces, como cirujanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hacemos siempre, estar al pendiente, entrar a apoyar a los ginecólogos, porque quien no ha visto un acretismo y que haya hacer una cesárea histerectomía en el mismo tiempo quirúrgico, no haya tenido que hacer un taponamiento o inclusive ligar las hipogástricas, no ha estado en una emergencia obstétrica. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? A que tenemos que tener el entrenamiento. ¿Y hay cursos de Código Mater? Sí. ¿Y hay cursos de manejo de trauma? Sí. En la Ciudad Mexicana de Cirugía tenemos los cursos del CENCAT, donde te enseñan desde accesos vasculares, te enseñan a manejar todas estas emergencias, y pues que yo creo que en una ocasión en Ecos Internacionales de Cirugía General mencionaba atinadamente la gente que está en la Federación Latinoamericana de Trauma, el doctor Felipe Vega mencionaba, es que no todos los residentes han tenido el entrenamiento en trauma. Entonces, el mensaje de hoy va a ir dirigido precisamente a que el que ya va a acabar su residencia y no ha tenido eso, solicite rotar por un centro de trauma, donde le vaya a tocar, aunque el manejo sea manejo de hígado, ¿verdad? Pues ya con el solo hecho de manejar un trauma hepático ya puede manejar un hematoma subcapsular. Ahora, afortunadamente el flujo del hígado en un porcentaje muy alto viene de la porta. Entonces, eso es lo que salva a la paciente, que puedes hacer una ligadura selectiva desde una maniobra de Pliny, como mencionó Kenia, mientras se organiza y se ve cómo se va a taponar, hasta el manejo definitivo, y qué bueno que se pueda quedar en un manejo conservador, monitorizada y todo lo demás, pero el hecho de tener protocolos es lo que nos va a ayudar. Que el protocolo esté bien establecido en nuestra unidad, y si no lo existe, invitar a la autoridad tanto de la jefatura de cirugía como de gineco que se organice este código Mater, esta respuesta al trauma, porque a veces no puede ser inclusive una enfermedad hipertensiva, un desprendimiento prematuro de placenta normointensa o una placenta previa, que son las causas más graves, y la eclampsia, ¿verdad? Entonces, pues desde este punto de vista, mencionaba Kenia que a veces no está totalmente dilucidada la etiopatogenia. ¿Por qué? Porque este padecimiento, como el de eclampsia, a muchas veces han cambiado la fisiopatología y la teoría a través de la historia. ¿Y por qué? Porque se descubren cosas nuevas, mecanismos diferentes, y todo esto tenemos que estar al día, y por eso el estar actualizados como el día de hoy con la actualización que nos dio Kenia es muy importante. Vamos a pasar a las preguntas, si nos pueden ayudar,
o la persona que quiera hacer algún comentario que nos lo haga saber. Vamos a pasar ahora justamente con los comentarios, las preguntas. Vamos a arrancar con el Zoom. Bueno, hay uno de Alejandro Vázquez que pone a través de Zoom posibilidades en este caso de haber hecho segmentectomía hepática. No sé si sea una posibilidad, si es una pregunta, algo que quieran argumentar o simplemente un comentario. Bueno, pues en este caso hubiera sido posible llevar a cabo la segmentectomía hepática si desde un principio hubiéramos hecho una ligadura supraselectiva. Sin embargo, en esta cirugía que nosotros hicimos de control de daños, lo que hicimos fue la ligadura de la hepática común, así como pues la colecistectomía. Entonces ya en este caso, ya después de esta cirugía ya no había como vuelta atrás. Entonces lo que seguía pues era hacer pues la hepatectomía cuando se presentó la necrosis. Correcto. Hay otra pregunta de Alejandro Vázquez, dice, ¿la hepatectomía la haces con ayuda de armónico o argón? O aquí ya prácticamente fue necrosectomía sin riesgo de sangrado. ¿Hiciste Pringle o en este caso específico? Pregunta. Son como 3 preguntas en una. Sí, en la primera cirugía hicimos maniobra de Pringle, hicimos, como ya les comentaba, pues la ligadura de la hepática y por lo tanto, pues cuando entramos, obviamente ya el tejido se encontraba necrosado, ya no había riesgo de sangrado, aún así tenemos aquí en el Hospital Armónico, que es de muchísima ayuda para hacer la hepatectomía y también contamos con argón, pero el que más utilizamos pues es el armónico. Muy bien. ¿Algo que quiera añadir, doctora mentora, Elena? Pues yo creo que aquí lo que hay que aprender es si en mi unidad no cuento con todo, ya sea traer al experto, que en ocasiones así se hace. Cuando le estaba comentando de Quintana Roo, hay respuesta inmediata con helicóptero, sobre todo porque hay zonas muy lejanas. Ustedes saben, lugares donde son más de 2 horas, entonces no. Muchas veces puedes no tener el insumo, por eso es que tienes que ser muy creativo y muchas veces, por eso en la primera etapa, más vale curar en 2 o en 3 que tratar de hacer todo en una sola ocasión. Entonces, si se tiene con el armónico, es mejor usar el armónico, y si se tiene una unidad cercana con expertos en trauma, aquí en el caso de Kenia, pues era su unidad, era un lugar de alta especialidad, entonces ahí no tenía, ahora sí que para dónde, ahí lo tenían que resolver, pero si es segundo nivel, no hay que perder el tiempo. Y aunque tú digas, bueno, es que yo roté en un centro de trauma y haces todo, muchas veces lo que no se tienen son los recursos. Entonces, hay que saber con qué contamos y por eso es muy importante el triage. Y aparte del triage, hacer lo que es el tiempo fuera. ¿Tenemos todo para hacerlo aquí? La primera pregunta. ¿Estamos el personal competente para hacerlo? Y si las preguntas, ¿tenemos el paciente ideal para hacer este procedimiento? Entonces, si tenemos la sangre suficiente por si el paciente se complica, entonces, si ya nosotros nos contestamos todas estas preguntas, pues entonces ya podemos hacerlo. Y si no, pues solicitar este famoso apoyo de traslado aéreo, que también se puede hacer. Y pues esto de que desde que apareció el WhatsApp ha sido para lo que es código mater y muerte materna una gran ayuda, porque se consigue en otras unidades sangre, se consigue el apoyo de varias clínicas y que ahí te mando esto y si te falta esta engrapadora y te la mando, o sea, el apoyo que hay en este aspecto, porque todo mundo sabe lo que significa tener el estrés en el transoperatorio. Entonces, sí es muy importante tener un planteamiento, qué es lo que voy a hacer, no llegar a ver qué encuentro. Ya decía Kenia también que si yo tengo preferentemente la tomografía, pues me va a decir qué voy a encontrar desde un principio. Entonces, no voy a ir a explorar a ver qué voy a encontrar. Entonces, ya ir con un plan terapéutico bien cimentado, ¿verdad, Kenia?
Así es, doctora. Yo creo que, como usted comentaba, es muy importante el hacernos estas preguntas y responderlas. Por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca, pues sí hay unidades médicas donde pues no se cuenta, en hospitales de segundo nivel donde no hay incluso banco de sangre. Entonces siempre es importante identificar cuáles son las pacientes potencialmente en riesgo y mandarlas a las unidades específicas para que ahí les den un adecuado manejo. Y por eso los mandos medios y los altos mandos y el subdirector de guardia deben estar de la mano, porque muchas veces el que está a cargo de la paciente tiene tal carga de adrenalina que necesita que alguien que venga de afuera diga, a ver, vamos haciendo esto, mira, ya te conseguí la sangre. Por eso yo decía, hay casos que se resuelven por la gente que está afuera, no por la gente que está dentro del quirófano, porque la gente que está afuera ya consiguió sangre, ya consiguió plaquetas, ya trajo donadores, ya trajo al angiólogo. Entonces, por eso es que es cirugía de equipo. Si en algún momento decimos que se requiere equipo, es en el código Mater. Y el código Mater es recordar que son 2 vidas las que estamos salvando, no es una. Entonces, por ese lado, y generalmente son pacientes jóvenes que tienen niños pequeños, y como tú mencionas, en Oaxaca y hay un famoso caso que fue reportado mundialmente y que en México no quisieron darle publicidad, de una autocesárea. Una señora que había perdido un bebé previo, ella se hizo la cesárea en un lugar lejano y ya llegó nada más a la capital a que se le suturara. Entonces, sabemos que esto existe y por eso es que cada vez más se trata de la primera línea de ayuda. Hay todo un concepto mundial de cirugía global que en algunas ciudades y sobre todo estados como Colombia, ya es, Costa Rica y Colombia, ya tienen totalmente mapeado y saben cuánto tarda en llegar un paciente de cada población a recibir ayuda médica. Entonces, este programa está siendo patrocinado y precisamente porque un paciente que debe de tardar menos de lo que es media hora, si es un vaso importante, un sangrado, ¿verdad? Y si no se cuenta con un traslado aéreo, se debe por lo menos hacer control de daños. Y el control de daños está al alcance de cualquier cirujano. Entonces, acercarnos más a los ginecólogos, entrar más con ellos, porque eso también les va a ayudar en un momento dado, ¿verdad? Y creo que trabajar de la mano los equipos, por eso a veces es muy importante esas alianzas que hacen los residentes de ganar, ganar, porque el ayudarnos nos va a llevar más lejos. Y eso de la cirugía global, como les digo, si se llama estado de Oaxaca o si se llama estado de Chiapas o si se llama estado de Sinaloa, ¿cuál es el sitio más cercano al cual puedo referir al paciente el caso que yo no tenga los insumos suficientes? Correcto. Muchas gracias. Vamos a leer un par de comentarios más. Bueno, felicitan por parte de María del Carmen Hernández. Muchas felicidades por tan excelente exposición. Saludos a los ponentes, tanto a Elena López Gavito como a Kenia, a la doctora Kenia Escamilla. Igual, felicito yo también de manera personal la exposición de la doctora Kenia. Me gustaría ir a las conclusiones partiendo con Elena López Gavito y terminamos con nuestra doctora invitada, la doctora Kenia Escamilla. ¿Les parece? Las conclusiones es que qué bueno que ya estén participando como residentes en las tomas de decisiones y siempre tratar de hacer el tiempo fuera, y si en su unidad no cuentan con todas las estrategias para desarrollar un código Mater, traten de hacerlo oportunamente. No sé, estamos a miércoles, a más tardar el viernes platiquen con los jefes de residentes de gineco a ver si en esa unidad está implementado el código Mater, porque es la respuesta inmediata cuando hay una paciente obstétrica en estas condiciones. Correcto. Vamos, muchas gracias, doctora Elena López Gavito. Un gusto saludarte como todos los miércoles. Y vamos con la doctora Kenia. Adelante.
Bueno, pues ya concluyendo la sesión del día de hoy, a mí me gustaría invitarlos, como ya comentaba la doctora, a hacer un dúo con los ginecólogos, a aprender de ellos, a apoyarnos mutuamente, porque siempre, siempre, por ejemplo, nosotros en nuestra formación rotamos por el servicio de ginecología y es cuando entonces nos topamos con estas complicaciones que no manejamos comúnmente. Entonces es importante que tengan el conocimiento, se empapen, aprendamos a trabajar en equipo y siempre verifiquemos y salvaguardemos la seguridad de los pacientes. Correcto, muchísimas gracias. Pues vamos a dar pie a la conclusión de este programa. Espero les haya gustado. Los invito nuevamente a que compartan sus experiencias en el Telegram, en el Facebook nos sigan, en el Instagram. Si se perdieron de algo, ahí está en YouTube, Medical Legal Center, se suscriben y todos los miércoles encontrarán contenido de valor en YouTube acerca de cirugía general. Ahora, a los jefes de residentes, si usted requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para una plática legal o algún adiestramiento, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos este momento, de esta plática en este momento sin pandemia. Vamos con Elena, ibas a comentar algo. No, pues siguen las felicitaciones, pues hacer a ver si podemos hacer el censo. Estamos tratando de que nos manden a nuestros correos cuántas unidades receptoras hay para poder llegar a todos los residentes y que quieran ellos estar participando con nosotros. Ahí les pedimos de favor que se pongan en contacto con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Elena. Y ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche de hoy. Nos vamos.